Bienvenidos a su canal Escrito Está. Reflexiones bíblicas basadas en la Santa Palabra, porque escrito está. El libre albedrío a la luz de la Palabra de Dios. Hoy, en este espacio de reflexión y enseñanza, queremos abordar un tema profundamente relevante y muchas veces debatido en el caminar de la fe: el libre albedrío. ¿Somos realmente libres para elegir? ¿Cómo se correlaciona nuestra libertad con la soberanía de Dios? ¿Puede el hombre elegir el bien por sí mismo? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Vamos a explorar este tema con serenidad a la luz de las Escrituras, permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. ¿Qué es el libre albedrío? Puede definirse como la capacidad que tiene el ser humano de tomar decisiones de manera voluntaria, sin coacción externa absoluta. En otras palabras, es la libertad que Dios ha dado al hombre para elegir entre el bien y el mal, obedecer o desobedecer, amar o rechazar. Desde el principio, Dios creó al hombre con esta capacidad. En Génesis 2, versículos 16 al 17, leemos: Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y este mandato implica una elección. Dios no creó autómatas, sino seres morales, responsables, capaces de amar y obedecer por voluntad propia. Libre albedrío y la caída del hombre. El ejercicio del libre albedrío tuvo una consecuencia devastadora en el Edén. Adán y Eva eligieron desobedecer. La Génesis 3:6 relata: Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y tomó de esa fruta y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. La desobediencia trajo pecado, muerte y separación de Dios. Sin embargo, el hecho de que Dios permitiera esta elección demuestra que el libre albedrío no es anulable, aunque sí puede corromperse. Después de la caída, la voluntad humana fue afectada por el pecado. El hombre natural ya no busca a Dios por sí mismo, pero aún conserva la responsabilidad de sus decisiones. El libre albedrío y la gracia de Dios. Aquí es donde entra la gloriosa gracia de Dios. Aunque parezca nuestra voluntad dañada, Dios no nos dejó sin esperanza. Él obra en nuestros corazones para traernos a Él, pero no nos obliga. Nos llama, nos convence, pero no nos fuerza. Apocalipsis 3:20 dice: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Jesús no derriba la puerta, llama. Nos toca a nosotros abrir. Esta es una maravillosa interacción entre la soberanía divina y el libre albedrío humano. Filipenses 2:13 también nos da luz. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. En esta lectura entendemos que aunque el hombre elige, es Dios quien su espíritu capacita, conforma y transforma. Responsabilidad humana. Dios nos hace responsables de nuestras decisiones. Él nos dio la capacidad de elegir, pero también nos advierte que toda elección tiene sus consecuencias.
Veamos que en Deuteronomio 30:19, Moisés declara: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Aquí vemos claramente que Dios anhela que elijamos la vida, pero no lo impone. Él nos deja decidir. Eso hace del amor algo real y del juicio algo justo. En Hebreos 11, 24 y 25 vemos cómo Moisés escogió ser maltratado. Leemos: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios. Moisés hizo una elección trascendente, prefiriendo los sufrimientos del pueblo de Dios antes que los privilegios de Egipto. Veamos relación con el libre albedrío. El texto no solo indica que Moisés eligió, sino que su elección tuvo motivaciones y consecuencias eternas. La Biblia afirma que somos responsables de tales decisiones. Albedrío y salvación. Ahora bien, ¿cómo se relaciona el libre albedrío con la salvación? La Biblia enseña que la salvación es por gracia, mediante la fe, Efesios 2:8, pero también que el hombre debe responder a esa gracia con fe y arrepentimiento. Juan 3:16 es el mayor ejemplo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No dice para que todos sean salvos automáticamente, sino que hay una condición: creer. Creer es un acto voluntario, movido por el Espíritu, pero no impuesto. Hay una elección aún en el creyente. El libre albedrío no desaparece al venir a Cristo. A diario, como creyentes, elegimos obedecer o no. Romanos 6:13 nos recuerda: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedeces? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Aún como hijos de Dios, nuestras decisiones diarias nos acercan o nos alejan de la voluntad del Padre. Por eso debemos ejercitar una voluntad rendida a Cristo. Como Josué en 24, 14 y 15 establece que debes escoger hoy a quién vas a servir. Leemos: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aquí Josué presenta una decisión consciente y voluntaria. Él mismo declara su elección y llama al pueblo a hacer lo mismo. La elección no es manipulada ni forzada. La responsabilidad recae en el pueblo. Este pasaje afirma que los seres humanos tienen la capacidad moral y espiritual de elegir servir a Dios o a otros ídolos. La responsabilidad implica libertad, porque el libre albedrío no contradice la soberanía de Dios. Hay quienes piensan que si Dios es soberano, entonces el libre albedrío no existe, pero no es así. En su soberanía, decidió crear seres libres y aunque conoce el futuro, no manipula nuestras elecciones. Proverbios 16:9 nos da una hermosa síntesis. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Dios es soberano, sí, pero no anula nuestra capacidad de elegir. Más bien, interviene en gracia para redimir nuestras elecciones. De tal manera que concluimos: libertad responsable, no absoluta.
El libre albedrío bíblico no significa que las personas puedan hacer cualquier cosa sin influencia ni consecuencias. Más bien significa que Dios nos ha dado libertad real para decidir. Esa libertad es limitada por nuestra naturaleza caída, pero Dios obra por su gracia para capacitar nuestras decisiones. Al ejercer esa libertad, seremos responsables ante Dios. Por eso, la enseñanza bíblica es clara. El ser humano es libre para elegir en términos reales, aunque necesita la gracia de Dios para elegir el bien. Y en cada decisión, Dios nos considera responsables, porque no somos títeres ni víctimas del destino, sino agentes morales ante Él. Por eso, amado oyente, el libre albedrío es un regalo, pero también una responsabilidad. Hoy, una vez más, tienes delante de ti la vida y la muerte. Jesús te ofrece perdón, vida nueva y propósito. Él no te obliga, pero te llama. En Isaías 1, versículos 18 al 20 dice: Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si quisieras y oyeres, comeréis el bien de la tierra, mas si no quisieres y fueres rebelde, seréis consumidos por la espada. Hoy es el día para tomar una decisión eterna. ¿Escogerás la vida? ¿Escogerás a Jesús? Te invito que ahí donde estás, ores conmigo. Señor Jesús, hoy reconozco que te necesito. Tú me das la libertad de elegir y yo elijo creerte, seguirte y amarte. Llévame por tu camino, ayúdame a vivir cada día según tu voluntad. Gracias por habernos acompañado en este espacio. Te animamos a seguir reflexionando, leyendo la palabra y buscando la dirección del Espíritu Santo. Recuerda, Dios te ama y te ha dado el poder de elegir el bien. No estás solo. Él te llama hoy. Y nos despedimos esperando a escucharnos en una próxima emisión. Que Dios te bendiga. Esto es Radio Tustepec, la voz de la fe en Cristo, transmitiendo en el 101.9 de frecuencia modulada desde Tustepec, Oaxaca, México.